En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Muy buenas tardes. Secretario, ¿tenemos cuenta? Sí, presidente. Los siguientes son los documentos para la cuenta. En primer término, quería informarles que mediante oficio 163 de fecha 21 de marzo de la Secretaría General del Senado, se comunicó a la Cámara de Diputados que por acuerdo de comité, los integrantes de esta comisión integrarán la comisión mixta que deberá formarse para proponer la forma y el modo de resolver las controversias en el proyecto de ley sobre protección ambiental de turberas. De manera que esta es la comisión que va a integrar la comisión mixta. Quería darles cuenta por si no... O sea, este proyecto, las comisiones unidas de Agricultura y de Medio Ambiente en el Senado rechazaron todas las propuestas de la Cámara de Diputados. Corresponde formar una comisión mixta. No sé cuándo se va a constituir, si se va a esperar terminar con este proyecto. No sé, es un asunto de ustedes. Sí, senadora Isabel Allende. No sé si, aprovechando que está la presencia del comité aquí, si podemos saber si quedó constituida esta comisión, porque faltaba una decisión de un integrante más. ¿Todavía no? Todavía no. No estamos grabando, ¿verdad? Pero la comisión está constituida. Está. Si no hay acuerdo, finalmente el presidente del Senado. Sí. Aquí falta el quinto integrante. Exactamente. Sí. Senador Moreira. Siempre voy citando sesión por sesión, pero está... no se sabe que sí. Pero voy citando sesión por sesión. Después El horario del hay una martes... sesión para escuchar Sí, al presidente. terminaríamos un poquito antes de las 2 para... Pero el horario de siempre los martes. Si el lunes es el que cambiamos para las 4 de la tarde. Este es el que quedó. Eso. Fair play. Se agradece. No. Oiga, no desvíe la atención, Yo tengo una consulta, secretaria. Con la mixta de turberas, el que convoca es el presidente del Senado, ¿no? El presidente del Senado, exactamente. Así es. O sea, normalmente preside ahí se elige normalmente se elige el presidente de la comisión. Sí. Ya. Normalmente lo que se estila y siempre se elige el presidente de la comisión. Y nosotros tenemos que defenderlo porque la agricultura quería que fueran ellos, pero dijimos en la sala que no es medio ambiente, si sería el medio ambiente. Sí, y además hay compromisos del Ejecutivo de ingresar indicaciones, etcétera. Y mi pregunta es, si falta el quinto integrante, o sea, ¿no podemos citar hasta que esté el quinto integrante a la mixta? Para la mixta, digamos. Ahí habría problema. Ahí sí que habría un problema. Sí. Porque el cambio del senador Durana no se ha hecho. Está él ha dicho que no va a venir más, pero el cambio de él no se ha hecho. Él sigue siendo integrante.
ahí tendríamos que, bueno, una vez resuelto eso, tendríamos que acordar un horario para la mixta con los diputados también distinto. Por ejemplo, o jueves en los lagos. Bueno, muy bien. Ya. No es mala idea, ¿viste? En Chiloé. Hace muchos años teníamos un compromiso en Chiloé. Las turberas, ¿sí? Muchos años atrás hicimos un compromiso en Chiloé, que fue cumplido con la pandemia y no se pudo. Es una buena idea. Bueno, saludamos, le damos la bienvenida a la ministra, a su equipo. Y no hay más que la cuenta, pero muy ¿no? breve, presidente. Perdón. Hay una solicitud de audiencia a la comunidad mapuche Lof Moluche Quimón de la región del Biobío que solicita exponer sobre este proyecto. Y también hay una solicitud de audiencia al señor Pablo Rubio, gerente de sostenibilidad de Univac, que quiere exponer sobre las brechas de la ley 21.100, que es la que prohíbe el uso de bolsas plásticas en el territorio, y señala que esta ley tiene dificultades que impiden lograr su objetivo. Pide una audiencia, yo creo que, bueno, es una audiencia a la comisión. Y eso sería todo, presidente. Gracias, Magdalena, secretaria. La primera es una audiencia para este proyecto de áreas protegidas, Sí, de servicios de áreas de una protegidas. comunidad de la región del Biobío. Claro, la última vez, si no me equivoco, quedamos en el acuerdo, como ya estamos votando, que envíen sus propuestas, ¿no? Independiente que cada senador pudiera recibirlos, pero que ya no estábamos agendando nuevas audiencias. Recuerdo la última que falló, ¿no? Y esta otra, claro, tiene que ver con otro proyecto. Con otra ley ya, con otra que ya ley. es ley, la ley de bolsas plásticas. plásticas. Eso puede ser aparte, claro. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces continuamos. La tabla de hoy es continuar con el estudio, las modificaciones ya en tercer trámite constitucional que crea el Servicio Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Quedamos, si no me equivoco, en el artículo 31, aprobado, pero quedó un inciso pendiente, ¿no? Así es, presidente, quedó pendiente en el inciso segundo la tercera modificación, que la Cámara de Diputados reemplazó la oración final por la siguiente. La aplicación de estos planes podrá afectar proyectos o actividades que cuenten con resolución de calificación ambiental, en cuyo caso deberán someterse al procedimiento contemplado en el artículo 25 quinquies de la ley número 19.300 si resultara aplicable. Aquí hubo un doble empate en la sesión anterior y corresponde la votación en el día de hoy. Y eso es. Sí, ministra. Sí. Buenas tardes, saludos a todos y todas. Presidente, por su intermedio, efectivamente este último inciso no alcanzamos, o sea, se votó pero no hubo acuerdo y nosotros nos comprometimos con de hacerle llegar un poco de información sobre cuántas veces se ha utilizado, en qué condiciones, etcétera, y esa reunión se realizó con los asesores y ahí, por ejemplo, compartimos el hecho de que esta atribución se ha realizado solamente 22 veces. ¿A dónde salen? 18 veces en los 10 años que tiene la ley. Ninguno de los proyectos sometidos a la revisión ha tenido que cerrar producto de esta causa y solamente 2 proyectos fueron revisados, terminaron cerrando, pero por otra razón. Tengo entendido que con estos antecedentes los asesores quedaron tranquilos, entendieron bien y de que habría acuerdo en... Bueno, nosotros realizamos la tarea con la cual nos habíamos comprometido y a ustedes les tocará votar. Gracias. Bien, gracias, ministra. Le damos la bienvenida al senador Durana, que todavía es titular, mientras no se resuelva el quinto integrante. Presidente. Eso. Senador Isabel Allende. Bueno, bienvenido al senador Durana, veo que todavía nos acompaña, pero mire, yo entiendo que efectivamente se juntaron con los asesores, se le entregaron estos antecedentes, la verdad es que el caso son mínimos,
O sea, en 10 años, creo que 18 casos, y nunca se ha cerrado el proyecto. Y a veces la petición la hace el propio titular, que eso hay que también considerarlo, ¿no? Es muy importante. Entonces, al final, creo y entendí así, que hubo acuerdo entre los asesores, digamos, para no seguir provocando empates y decisiones, digamos, que no generaran este acuerdo. Yo entendí que por lo menos eso es lo que me explicaron, que dado la escasez de casos, dado que muchas veces lo solicita el propio titular, dado que además son en general proyectos con declaración, ¿no? ¿Ah? Con estudio, perdón, con estudio en pagamento, bueno, sería interesante saber si logramos un acuerdo y lo podemos aprobar. No sé si hay más palabras o ponemos en votación. Senadora Allende. Ya. Ya, te compré. Al final, el último de los... Bien, ponemos en votación, no sé, el inciso. Gracias, presidente. Señora Allende. Senador señor Durana. Me voy a guardar al final. Senador señor Moreira. Abstención. Senador presidente. A favor. Senador señor Durana. Sé que estamos en votación, pero una sola votación. En el acuerdo del artículo 31 quedó el podrá, ¿no es cierto? Quedó el podrá. Dos. Perdón. En la Cámara explicamos también en las reuniones de asesores que esta indicación que propuso un poco el Ejecutivo, trabajado también con parlamentarios, era el término medio de otras indicaciones que se presentaron en la Comisión de Agricultura, en donde se establecía que estos planes afectará a los proyectos con RCA, que tendrán un plazo de revisión de 1 año. Entonces, para hacer efectivo este inciso, se presentó esta indicación en que se habla de podrá siempre que se cumplan los requisitos de 25 quinquias. Y al hacer relación a ese artículo, ahí se complementa con lo que dijo la ministra, que ese artículo se aplica solo a estudios de impacto ambiental, que representan un 3,4% de todas las RCA en el país, y que solo en la historia, que son más de 10 años ya de la ley, se ha aplicado 18 procedimientos de revisión. Y en este caso, aprobarse esta indicación, no iríamos a comisión mixta. No. Este artículo no. Ok, muchas gracias. Voto a favor. Gracias. En el mismo, en el mismo artículo no, porque ya habíamos aprobado todo. Vamos a la página 46, al artículo 32 sobre ecosistemas degradados. El inciso primero tiene 3 modificaciones que son las 2 primeras reemplazan la denominación del artículo que señala ecosistemas degradados por áreas degradadas y también dentro del mismo artículo. Y la tercera incorpora a continuación del vocablo estructura la expresión composición como se ha hecho con otras normas. Eso en el inciso primero. Y en el inciso segundo,
que establece que un reglamento dictado por el Ministerio del Medio Ambiente establecerá los criterios científicos técnicos y el procedimiento para la identificación de tales ecosistemas, se sustituye por este, que señala que el reglamento será dictado por el Ministerio del Medio Ambiente y suscrito también por el Ministro de Agricultura y el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, que establecerán los criterios científicos y técnicos y el procedimiento para la identificación de tales áreas. Esas son las modificaciones al inciso primero y al inciso segundo, presidente. Ministra, por favor. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, tal como mencionó la secretaria, a este artículo hay 3 cambios. Uno que es un poco de forma, que ya aprobamos en el fondo, que en todo el proyecto estamos cambiando de ecosistemas degradados a áreas degradadas. Después estamos agregando que los ecosistemas se caracterizan por su estructura, composición y funciones. Eso también fue algo que cambiamos en una definición más arriba. Y por último, el tema del reglamento. Y esto es bien importante. Por un lado, esto se cambió porque la idea es tener una mejor coordinación entre los distintos servicios del Estado que se relacionan con este tema, y en particular, de hecho, ya estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura y también de Economía para ya ir pensando de cómo debiera ir elaborándose este reglamento para las áreas degradadas. Así es que eso lo quería mencionar, un trabajo que ya estamos realizando para justamente asegurarnos de que exista esta buena coordinación. Muchas gracias. Gracias, ministra. ¿Se ofrece la palabra? No, qué terrible. Paremos un segundito la sesión. Ya, todas. No, sí, lo tengo en la cartera. Pablo, ay, mi hijo. Ya. Bueno. Por tener tantos vasos. Hay que restaurarla. Es una verdadera isla esto. Ya me voy a cambiar de... Sí. No, si eso no importa. La ministra terminó de explicar las Sí. modificaciones al artículo 32 y en eso habíamos En quedado eso antes de estábamos, la sí. actividad. Yo había preguntado si hay comentarios, ofrecer la palabra sobre el artículo 32. Preguntas, comentarios. ¿Estamos, senador Moreira? ¿Sí? ¿Sí? ¿El 32? Aprobado. Tomamos la votación. Lo estamos esperando a usted ahí para que...
A favor. A favor. Naturales renovables regulados por la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal o la Ley General de Pesca y Acuicultura. El servicio deberá trabajar conjuntamente con el servicio público sectorial competente a fin de asegurar una adecuada coordinación, tanto en la elaboración como en la implementación y fiscalización del plan. En el inciso cuarto, reemplazó la frase "la consulta a otros" por la expresión "de las municipalidades y de los gobiernos regionales, así como de los". Y en el mismo inciso cuarto también sustituyó la frase "en algún medio de comunicación eficaz" por comillas "en la página web del servicio y en un medio de difusión nacional y regional del territorio en que se aplique". Eso ya se había hecho en otro artículo, esta sustitución. Y agregó un inciso final nuevo que señala que en caso de que el plan de restauración recaiga en predios de propiedad privada, se requerirá el consentimiento y participación de los respectivos propietarios. Eso. Gracias, secretario. Ministra, sobre el artículo 33. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar también a la senadora Núñez, que se acaba de sumar. Los planes de restauración ecológica, lo primero, tiene efectivamente, como ya mencionó la secretaria, tiene varios cambios, pero quisiera simplemente aclarar de que esto es un instrumento para fuera de las áreas protegidas, ¿ya? O sea, este es de los instrumentos que no es para áreas protegidas, sino que para el cuidado de la biodiversidad. Así que está el primer cambio, que ya lo hemos aprobado, ¿verdad?, que cambiamos de ecosistema a áreas degradadas. Y porque es un instrumento solamente para fuera de las áreas protegidas, es que se elimina de los planes de manejo dentro de las áreas protegidas, porque si no quedaba para las áreas protegidas dos tipos de planes de manejo. Entonces la idea es que no, que las áreas protegidas tengan sus planes de manejo donde tendrán que hacer, si corresponde, una restauración ecológica, etcétera, pero entonces dejarlo como bien separado. Y como esto es para fuera de las áreas protegidas, también tiene que nuevamente aquí asegurarse la correcta coordinación con las leyes que aplican fuera de las áreas protegidas y por lo tanto con las instituciones del Estado que trabajan allí. Así que por eso Bosque Nativo, CONAF y Cernafor. Después está el tema de cómo es fuera de las áreas protegidas, también incorporar a los municipios. Y este último tema que se aprobó en la Comisión de Agricultura de la Cámara, y es que cuando haya un predio de propiedad privada se requiere el consentimiento y la participación de los respectivos propietarios. Entendemos de que en la práctica no se puede hacer de otra manera. Así que por eso quedó esa aclaración específica para estos planes. Gracias. Gracias, ministra. Le damos la bienvenida a la senadora Paulina Núñez, al senador Matías Huócar. Estamos en el artículo 33. Se ofrece la palabra sobre las modificaciones del artículo 33, los distintos incisos. Si no hay comentarios o palabras, se pone en votación. Hagamos en votación nomás. Senador Allende. Senador Durana. A favor. Senadora Núñez. A favor, señora secretaria. Gracias, senador Moreira. A favor. Gracias, señor presidente. A favor. Aprobadas por la unanimidad las modificaciones propuestas al artículo 33 sobre planes de restauración ecológica. Enseguida pasamos al artículo 36. Reservas de la... No, perdón, me equivoqué.
En el artículo 35, que trata de los paisajes de conservación, que señala que las municipalidades de manera individual o asociada podrán solicitar al servicio el reconocimiento de un paisaje de conservación, y señala el procedimiento para hacerla. Se incorporó en la Cámara de Diputados un inciso final nuevo del siguiente tenor. Es en la página 50, pasamos a la 50. En aquellos casos en que la municipalidad no tenga los recursos necesarios, tanto financieros como de capital humano, para el informe técnico y para la elaboración del plan de manejo, podrá solicitar al servicio que designe un funcionario para que acompañe a la municipalidad en el reconocimiento de un paisaje de conservación o en la elaboración del respectivo plan de manejo. Ministra, por favor. Muchas gracias, presidente. Bueno, seguimos en el título que define instrumentos para fuera de las áreas protegidas, instrumentos que nos ayuden a conservar la biodiversidad. Así que aquí está este concepto de paisajes de conservación, que de hecho ya existen, y el Ministerio de Medio Ambiente ha colaborado con algunos municipios que han querido declarar algunos paisajes que tengan un valor especial. Y aquí lo único que se cambia es que de aquí en adelante va a ser el servicio que va a poder apoyar, y vamos a poder el servicio va a poder apoyar incluso de manera financiera cuando la municipalidad no tenga la intención, pero no tenga los recursos humanos para hacerlo. Así que ese es el cambio. Muy bien, gracias, ministra. Se ofrece la palabra, senadora Núñez. Gracias, presidente. Presidente, yo creo que nosotros, como legisladores, normalmente uno le establece mayores atribuciones a los servicios, pero esto después, en la ejecución de la misma tarea, siempre hacen ver, ¿verdad?, que son pocos los recursos. Entonces, yo creo que además, como vamos a estar manteniendo esta relación entre el servicio y una municipalidad, yo creo que la norma debería ser que el servicio deberá designar, no que podrá solicitar al servicio que designe un funcionario para que acompañe a la municipalidad. O sea, evidentemente que en aquellos casos en que la municipalidad no tenga los recursos necesarios, el servicio deberá proveer. Yo no lo dejaría como dependiente porque en su momento el servicio podrá decir, ¿verdad?, mire, no tengo mayor recurso, pero si tiene que cumplir con aquello, ya le permitimos incluso que en alguna futura partida de una ley de presupuesto eso lo tenga que contemplar, porque tiene que cumplir con la obligatoriedad de la ley. O sea, en esto yo prefiero que a lo mejor seamos un poco más exigentes, porque lo contrario, esa municipalidad se va a resguardar evidentemente en que ya lo solicitó, pero han pasado meses en que todavía no se asigna al funcionario, y la municipalidad lógicamente va a responder que no tiene los recursos necesarios para el informe técnico o para la elaboración del plan. No sé, presidente, si hay un motivo a lo mejor más de fondo por el cual el Ejecutivo lo planteó de esta manera y no como una obligatoriedad, pero yo creo que estos temas hay que dejarlos más cerrados. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Senador Durán. En la misma línea de lo que plantea la senadora Paulina Núñez, pero un poquito analizando en que si siempre va a quedar el adjetivo deberá, la verdad que ningún municipio se va a hacer cargo y simplemente se lo va a pedir al servicio. Entonces, yo no sé el espíritu que tuvo la norma por parte del Ejecutivo como para poder evaluar, porque hay municipios que sí efectivamente tienen los recursos para poder desarrollar esta función. Entonces, si efectivamente cambiamos la calificación a deberá, vamos a dejar de que las municipalidades siempre se lo pidan al servicio de la biodiversidad, y obviamente que no va a cumplir la municipalidad con esa función. Entonces, ahí tengo mi duda en relación que sí existen municipios que pueden cumplir esta función y otros que no. Pero obviamente, por un lado, el podrá quedó como en tierra de nadie, y el deberá se lo pasamos específicamente al servicio de la biodiversidad. Sí. Sí. Y senador Isabel Allende, después yo quería también hacer una pregunta. Sí,
A mí me parece bien, obviamente, que participen los municipios. Y tiene razón el senador Durana de que efectivamente hay municipios que pueden y hay municipios que no pueden. Pero también si nosotros cambiamos esta redacción, significa que otra vez va mixta esto también, porque esto viene de la Cámara, tal como está redactado. Sí, lo podemos hacer, pero digo, vamos a ir sumando más temas que vamos a hacer. Entonces, yo no sé, sería interesante efectivamente escuchar la opinión de la ministra, digamos, y el ejecutivo que piensa. Yo, sí, antes, ministra, un par de preguntas. Este inciso final, la pregunta es si es una indicación del Ejecutivo o de algún parlamentario. Entonces, si es de un parlamentario, claro, ahí se entiende que él deberá, por la atribución y en el fondo la iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Pero claro, a mí me hace sentido esto de, porque dice, efectivamente, en aquellos casos en que la municipalidad no tenga los recursos necesarios, ni financieros, ni capital humano, para el informe técnico, podrá solicitar al servicio que designe un funcionario. Entonces, claro, eso hace la distinción entre los que sí tienen los recursos y los que no tienen los recursos, pero tampoco habla de plazos, ¿no? Entonces, es verdad lo que dice la senadora Paulina Núñez en términos de un municipio tal vez pequeño, alejado, no sé, en un sector más rural, hace la solicitud y cuál es la obligación que le ponemos al servicio de responder, ¿no? De esto de acompañar, etcétera. Entonces, ahí la pregunta es cuál es la reflexión del Ejecutivo para estas exigencias al nivel local, ¿no? Eso. Ministra. Muchas gracias por todas sus consultas. Voy a comenzar yo la respuesta, después les dejo a mis asesores que complementen. Pero, a ver, recordemos que, primero que nada, que estos paisajes de conservación son solicitados por los municipios. Si es que ellos consideran que dentro de su comuna hay un paisaje que vale la pena cuidar, así es que igual tiene que haber una intención del municipio o de un conjunto de municipios para solicitar esto. Esto ya requiere de un mínimo de capacidad. Y lo que se hace con este nuevo inciso es que, bueno, o sea, si hay un municipio que tiene esa intención, que ha diagnosticado que tiene un paisaje que es valioso, etcétera, pero no tiene realmente los recursos tanto humanos para llevarlo más allá de esa intención nomás, lo pueda solicitar al servicio. Ahora, el artículo como está escrito no dice nada si es que el servicio, ¿cuál es la respuesta? Porque todo este es un artículo en que es el municipio el que decide, declararlo y después, por lo tanto, puede también solicitar ayuda para la implementación de ese paisaje de conservación. Gracias, presidente, por su intermedio. Para complementar un poco lo que señalaba la ministra, en la misma línea es lo que se buscó finalmente fue un equilibrio entre, por un lado, la potestad de los municipios, que es autónoma, ¿no?, de llevar a cabo adelante un reconocimiento de un paisaje, pero como se le agrega, ¿no es cierto?, una obligación en el sentido de acompañar un informe técnico para que el servicio lo pueda reconocer, es que en el fondo se reconoce también que debe haber un equilibrio en el sentido de que el servicio acompañará ese proceso, porque de otra manera, tal como venía originalmente el Senado, era solamente la obligación de acompañar informes, pero no había una obligación de parte del servicio de acompañar en ese proceso una vez que lo solicitara el municipio. Y como bien decía la ministra, esto fue una indicación parlamentaria y por eso quedó redactada en esos términos en la Comisión de Agricultura. Bien, se ofrece la palabra, no sé si hay más preguntas, comentarios, si no lo ponemos... No, muy Sí, breve, senadora, recogiendo lo que decía la senadora Allende, porque también al final del día hay que ir zanjando esto y avanzar. Pero me gustaría que al menos quedara en la historia de la ley, porque efectivamente, entendiendo que esto nace, ¿cierto?, desde el municipio, un grupo de municipios, cuando un municipio quiere reconocer un paisaje y si se le está exigiendo este informe técnico y la elaboración de un plan de manejo, lo que no puede pasar es que se quede en esa intención. O sea,
si eventualmente uno podría asignarle un plazo, y creo que se pone idea, al servicio, cosa de que no quede como una obligación, sino que el servicio deberá, sino que eventualmente un plazo. Ya a esta altura, no sé si ahora, eventualmente dejar eso en un reglamento para no entorpecer, ¿cierto?, la tramitación legislativa. Yo creo que daría mayores garantías, porque si no, es lo que pasa todos los días. O sea, los municipios se quedan en esa intención porque no hay cierta capacidad para el informe técnico, la elaboración de un plan de manejo, etcétera. Y como estamos frente a un servicio nuevo, yo solo lo planteo a modo de que, si es que el reglamento es una buena opción, lo dejo ahí, pero lo cerraría un poquito más, porque después el servicio ya creado también va a avanzar con escasez de recursos, de profesionales, etcétera, etcétera. Gracias, presidente. Sí, le ofrecemos Gracias, la palabra, presidente. asesor. Por su intermedio, sí, muy buen punto el que plantea la senadora Núñez. Efectivamente, esto podría quedar eventualmente regulado a nivel reglamentario. No hay una remisión reglamentaria específica en este artículo y para este instrumento. La idea es que no haya un reglamento para esto, pero sí le puedo decir que aplica de manera residual la ley de base de procedimiento administrativo, que contempla un plazo determinado para todos los procedimientos administrativos que no están reglados de manera específica. Y en teoría, porque en la práctica sabemos que es distinto, pero en la teoría la ley establece un plazo máximo de 6 meses para resolver los procedimientos. ¿Qué es la historia de la ley? Eso, sí. Bueno, ponemos en votación entonces el artículo 35, el inciso final nuevo. Se incorporó. Senador Allende. Senador Durana. A favor. Senadora Núñez. A favor, señor secretario. Gracias. Senador Moreira. A favor. Gracias, señor presidente. A favor. Aprobado por la unanimidad el inciso propuesto por la Cámara de Diputados. A continuación, pasamos al artículo 36 en la página 50, que referido a las reservas de la biosfera. Señala el artículo 36 que el servicio promoverá el uso sustentable de los recursos naturales y la utilización de los instrumentos de conservación de la biodiversidad en las reservas de la biosfera declaradas en el marco del Programa del Hombre y la Biosfera de UNESCO, a fin de mejorar el bienestar social y económico de las comunidades que en ella habitan. La Cámara de Diputados efectuó las siguientes modificaciones al inciso primero. Incorporó a continuación del vocablo promoverá la frase cuando corresponda. Sustituyó la frase que señala a fin de mejorar el bienestar social y económico de las comunidades que en ella habitan por, comillas, conservar la biodiversidad y mejorar el bienestar social y económico de las comunidades que en ella habitan. O sea, le agregó conservar la biodiversidad. Y agregó las siguientes oraciones finales a este inciso primero. Para esto elaborará un plan de gestión que tendrá que ser actualizado cada 5 años, en el que se establecerán las medidas e instrumentos a aplicar. El servicio podrá conformar 1 o más comités de gestión integrados tanto por representantes de organizaciones públicas como de organizaciones de la comunidad existentes al interior de la reserva de la biosfera, que colaboren con la elaboración y el monitoreo del cumplimiento del plan de gestión. Y finalmente, el inciso tercero, que habla del asesoramiento a las entidades, la Cámara de Diputados eliminó la frase de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria y puso entre comas el vocablo a sí mismo. Eso es todo, presidente. Gracias, secretaria. Ministra. Muchas gracias, presidente. A ver, aquí, por un lado, la reserva de la biosfera es un instrumento que viene desde la UNESCO, existe desde los años 70, un poquito antiguo. Estuvimos mirando ayer y hay 10 reservas de la biosfera en Chile, todos lugares muy, muy especiales, todos debiéramos conocer. Yo conozco algunos nomás, así que ahí tiene una lista de lugares. Sí. Entonces, lo primero que se hace aquí es que
que se agrega cuando corresponda el uso sustentable, porque muchas veces estos reservas de la biosfera tienen un área protegida y ahí el uso sustentable no corresponde. Entonces, tienen una región núcleo que es más protección y después tiene como una gran zona alrededor de la zona núcleo. Esas son las reservas de la biosfera, son zonas bien amplias en realidad. Así que por eso está, por un lado, ese cuando corresponda, haciendo esta distinción entre la zona núcleo y la no núcleo de las reservas. Y después se le incorpora esta... se incorpora la conservación de la biodiversidad y se incorpora el plan de gestión para dar mayor, en el fondo, certeza de que estamos realmente cuidando esta figura que es un tanto antigua. Entonces, eso. Gracias. Gracias, ministra. Yo tengo una pregunta, te ofrezco la palabra, pero una pregunta bien precisa, que al final donde dice, se elimina, en el inciso tercero, se elimina la frase de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria, y entre comas el vocablo sí mismo. ¿Cuál es la consecuencia de esto de eliminar esa frase de la disponibilidad presupuestaria? Sí, adelante. Por su intermedio, presidente, al eliminar dicha frase, queda mandatorio para el servicio otorgar el asesoramiento técnico y no facultativo, porque sí, claro, si uno dice dependiendo de su disponibilidad presupuestaria, podría entenderse que podría negar a dar este asesoramiento técnico. Entonces, al eliminar esa frase queda mandatorio. Aleluya. ¿Esa es una indicación del Ejecutivo o desde un parlamentario? Ya. Bien. Senadora Paulina Núñez. Presidente, en las oraciones finales, cuando se agrega la elaboración del plan de gestión, se señala que el servicio podrá conformar uno o más comités de gestión y se habla también de su integración. Entonces, en algún momento, o en el reglamento, o más adelante, no lo sé, como indica que va a estar integrado por representantes de organizaciones públicas como de organizaciones de la comunidad, quién los elige, cuántos son, no sé si eso está remitido a lo mejor a otra norma, y luego dice que van a colaborar con la elaboración. Esa colaboración llega hasta dónde, solamente, o sea, llega a ser vinculante o no, o como colaborar evidentemente se entiende solo el dar la opinión, ¿verdad? Y luego, como dice también que hace referencia al monitoreo, como el plan hay que actualizarlo cada 5 años, o sea, se puede convocar dentro de esos 5 años o va a estar de manera permanente. O sea, a mí me gustaría saber un poco más de ese del comité de gestión y que va a haber ni más ni menos que el plan mismo, ¿verdad? Gracias. Bien. Senadora Isabel. Bastante de acuerdo con las dudas que manifiesta la senadora Paulina Núñez, pero a la vez esto es como bastante antiguo, entonces la pregunta es si debiéramos mantener esto, actualizarlo cada 5 años, o a lo mejor habría que acortar ese plazo. Normalmente, como esto viene de los 70, las reservas de la biosfera, pero bueno, no sé. No sé cómo hoy día se están manejando, no sé con qué nivel de gestión, no sé realmente qué evaluación hay de estos 11, ¿no? Que son, o 10 que señaló la ministra. Entonces la pregunta es un poco saber un poco más, digamos, en qué evaluación tiene de la gestión hasta ahora y si tiene sentido o no entonces hacerlo cada 5 años, porque es un plazo bastante extenso. Senador Durán. ¿Cómo funciona hoy día? Y si es que lo que se está poniendo en esta nueva ley es algo distinto a lo que hoy día funciona o es más de lo mismo. Bien. Le ofrecemos la palabra, sí. Gracias, presidente, por su intermedio para responder las muy buenas preguntas. Partiendo al final por la de
cómo se hace hoy día, la verdad es que en las 10 reservas de la biosfera, en todas ellas existe hoy día un área protegida en su interior que es su zona núcleo, como decía la ministra, que generalmente es un parque nacional, dado el valor, alto valor en biodiversidad que tiene estas áreas. Por ejemplo, Juan Fernández es reserva de la biosfera, Cabo de Horno es reserva de la biosfera, el Parque Nacional La Campana y sus alrededores es reserva de la biosfera, y así. En el norte también el Lauca es una reserva de la biosfera, donde además se conjugan con otras categorías de áreas. A veces hay solo parque nacional, pero otras veces también hay monumentos naturales o incluso reservas nacionales. Entonces, en todas ellas hoy día hay una especie de gestión que la lleva adelante la CONAF, porque es hoy día CONAF el administrador de las áreas protegidas. Entonces, en virtud de ese rol que ejerce la CONAF y que el día de mañana lo va a ejercer este servicio de biodiversidad, es que va a haber una continuidad en ese sentido de parte del Estado, como ante la UNESCO, que es en el fondo la que crea este programa y la que de alguna manera lo monitorea. Por otro lado, a la pregunta del plazo, este plazo, la verdad que es el mismo plazo que está contemplado para la actualización de los planes de manejo de las áreas protegidas. Entonces, la idea es que en 5 años se vayan actualizando. Ese no es un plazo, la verdad, muy acotado, es un plazo que está bien diseñado en términos de que si se hace más reducido, podría chocar con los procesos mismos de elaboración o actualización de los planes de manejo, que no son muy rápidos, o sea, se demoran alrededor de entre 1 o a 3 años, más o menos, en elaborarse un plano, en actualizarse. Entonces, no se podría reducir ese plazo, esa es la verdad. Y por último, respecto de cómo se integran los miembros de estos comités de gestión y cómo se regulan sus normas, aquí vamos a ver más adelante un artículo que habla de los comités de gestión que puede crear el servicio para el manejo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y ahí también va a haber un reglamento. Entonces, esa va a ser la forma de regular estos comités, porque están necesariamente asociados a áreas protegidas y al sistema de áreas protegidas en general. Gracias. Senador Isabel Allende. La verdad es que suena bien en principio, en el papel, pero en la realidad no sé otros lugares. Pero en La Campana nosotros tuvimos una experiencia que no fue la mejor, digamos. Por el trazado eléctrico Cardones-Polpaico, resultó que hicieron una afectación bien importante al medio ambiente, lo que motivó toda una presentación de la comunidad, y creo que se llegó a determinado nivel de tribunales, en fin. Entonces, un poco me gustaría cómo funciona aquí el servicio y cuál es el rol que va a tener, porque obviamente que hubo un choque. Todos entendemos que una línea de transmisión es importante para un país que necesita, digamos, fortalecer su línea de transmisión. Hemos visto muchas veces que las energías renovables ni siquiera pueden lograr aportar lo que deberían aportar porque no tenemos líneas de transmisión. Pero por otro lado, cuando se hacen, tiene que ser con un respeto. Yo fui personalmente a ver el lugar acompañado de la comunidad y la verdad es que la empresa eléctrica hizo lo que quiso, ¿no? Se metió en lugares donde supuestamente eran reservas de la biosfera o en el núcleo, como dicen ustedes, y no pasa nada. Entonces, me gustaría saber cómo opera el servicio, cuando esto sea parte del servicio, responsabilidad del servicio, cómo se imaginan ustedes que puede operar casos como estos y qué nivel de fiscalización o cómo podemos garantizar que efectivamente se respete cuando algo está declarado reserva a la biosfera. Antes de responder, no sé si hay más consultas, comentarios, ¿no? ¿Señor Durán? ¿No? Vale. Adelante. Bueno, por su intermedio, presidente, muy interesante el caso de La Campana y muy buena la pregunta en relación a este tema de la reserva. Yo ahí la verdad que lo primero que le diría es que hoy día, en términos de qué actividades se pueden y no se pueden hacer en áreas protegidas, y La Campana es un parque nacional, hoy día existe una incertidumbre gigantesca. Y eso es un problema que este proyecto de ley quiere resolver. Y lo resuelve en la medida que establece tipo de actividades o cómo se pueden llevar a cabo actividades en las áreas protegidas. Por ejemplo, en parques nacionales, los vamos a ver más adelante, se prohíbe la explotación de recursos naturales con fines comerciales, que proviene de la Convención de Washington, pero que le da una bajada
a nivel legal y además se define qué se entiende por eso, lo vamos a ver en el artículo 63. Y luego el plan de manejo además va a tener necesariamente una zonificación y va a decir qué actividades son compatibles o incompatibles. Va a ser el marco regulatorio del área protegida. Y eso es algo que hoy día no existe. Entonces, desde ese espacio va a haber un avance significativo. Ahora, respecto de las reservas de la biosfera, y que nos, digamos, más allá de lo que sea un parque nacional o un área protegida en particular, la idea es que se promueva el uso sustentable. Eso es lo que está diciendo este artículo, y que eso se haga a través de este plan de gestión, cosa que hoy día tampoco existe. Senador Durana. Disculpa, senador. Senador, Ok, ya. pero en este caso específico, supongamos que ya hubiese estado funcionando el servicio y hay una afectación, evidentemente, al hacer un trazado que no respetó, digamos, lo que suponía que iba a ser el límite para la reserva de la biosfera y respetar esa parte. Entonces, ¿qué acción hace el servicio en este caso? ¿O puede hacer el servicio en este caso? Senador Durana, y así contestan. Sí, lo que ha planteado la senadora Allende es sumamente importante porque estamos hablando de intervenciones en los parques nacionales y justamente en la reserva de la biosfera. En el caso de Arica Parinacota hubo un proyecto privado de fibra óptica. Y la verdad que es vergonzoso como instalaron y desplazaron la fibra óptica pasando por el Parque Nacional Lauca. Y es un tubo que pasa por toda la ruta sin considerar ningún plan de manejo ni ninguna situación especial. Entonces, quizás la consulta es, hoy día, claro, no tenemos el SBAP, pero igual tenemos un organismo que controla, que protege, y de verdad que es lo que se hace hoy día frente a situaciones que son absolutamente necesarias, porque nadie puede discutir que es importante que llegue la fibra óptica a todos los rincones de Chile, pero no de la forma en que yo me imagino que sucede en el Parque La Campana, y de la cual he sido testigo yo en Arica, y básicamente estamos presentando los antecedentes, pero además por no pago de la empresa que hizo el servicio, se fueron los extranjeros y nunca pagaron. Pero hay un problema ahí que habría que solucionar. Senador Moreira. Sí, pero a propósito de esto que están aquí señalando, ¿pero hay alguna denuncia, hay algún informe que indique que ahí se estuviese erosionando esa zona? Porque o sea, todo puede el día de mañana no vamos a hacer nada porque todo va a afectar. Ahora, para eso se supone que hay disposiciones, porque las empresas que están viendo la fibra óptica son empresas que están reguladas. Entonces no pueden llegar y deshacer. Y si es que están deshaciendo, es por una responsabilidad del ministerio a cargo de que no fiscaliza una obra de esa naturaleza. Perdón, para contestar más brevemente, sí hubo una denuncia. De hecho, llegó hasta un nivel de tribunales. Y reclamaciones varias. Entonces, por eso preguntaba, ¿qué hace el servicio en una situación como esta? Supongamos que está, ya tenemos el servicio de biodiversidad, ¿qué puede hacer? Porque es complicado, se entiende, ya lo dijimos, digamos, que es necesaria una línea de transmisión. El problema es cómo logramos nosotros que aquello no afecte directamente, digamos, en este caso directamente a la comunidad y digamos, aparentemente no respetó lo que debía haber sido exactamente, por llamarlo de alguna manera, el espacio, el polígono, el núcleo de lo que era la reserva de la biosfera en un parque nacional como La Campana. Aparte de eso, perdona, pero como yo estuve allá, imagino que eso no, la Torre le pasó lo mismo, el descuido, o sea, cuando yo fui allá me llamó la atención porque la empresa, bueno, levantó su línea eléctrica y tenía ahí residuos, cosas botadas, bastante, era un poquito vergonzoso, digamos, por decirlo menos, en el sentido que no había ningún cuidado especial. Entonces, la pregunta es cómo se fiscaliza, con qué instrumentos realmente podemos operar para que en el futuro estas cosas no ocurran, sobre todo si estamos frente a un cierto compromiso
que en este caso es por supuesto la UNESCO que determina, digamos, reserva de la biosfera, ¿cómo hacemos como país para que estas cosas no ocurran? Y justamente con toda la oposición de la comunidad, que incluso la empresa, para darle un detalle más, llegó a ofrecer una cierta cantidad de dinero no despreciable, dicho sea de paso, y la comunidad les dijo que no. E hizo la denuncia y fue a los tribunales. Entonces, lo que también revela que una comunidad quiere mucho su lugar y no está dispuesto a llegar y decir ya 700 millones, creo que eran de mes, 700 millones, no. Entonces, como bien importante saber, este es un caso bien concreto y específico, saber que se asemeja un poco a lo que decía en otra área, obviamente, el senador Durán, cómo operamos para la mejor manera de respeto a lo que entendemos en este caso una reserva de la biosfera, o cómo operamos de respeto hacia la comunidad, y que no es llegar y hacer por donde se quiera sin respetar, o si se estableció por donde debía ser trazado, no podía ser entonces que pasara justamente por donde se considera que era parte, digamos, de lo que está situado justamente en el núcleo de la reserva de la biosfera. Sí, agrego nomás, solo había un proyecto de la termoeléctrica Los Rulos, ¿no?, que afectaba una parte también de la reserva de la biosfera en La Campana. O sea, era un sector. Finalmente se rechazó ese proyecto. Sí, ministra. Muy brevemente le voy a dejar la palabra a Alejandro a que explique en más profundidad, pero yo creo que lo que ustedes están mencionando es uno del corazón de este proyecto, justamente, que hoy en día contamos con 6 instituciones que están a cargo de la protección de nuestras áreas protegidas. La más importante, obviamente, es CONAF, pero no tiene todas las atribuciones para fiscalizar como la va a tener el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Más adelante viene un título sobre fiscalización específico, así que ahí vamos a poder ahondar, pero esto es una buena parte del corazón de por qué es tan necesario contar con el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Así que, para las preguntas más específicas, le dejo la palabra a Alejandro. Gracias, ministra. Gracias, presidente, por su intermedio. Y agradezco también la pregunta, porque en realidad es ir al corazón del proyecto. Digamos, es lo que este proyecto viene a resolver: la ausencia de un marco regulatorio dentro de las áreas protegidas, pero también en algunos espacios de alto valor para la biodiversidad, como son las reservas de la biosfera. Y yo creo que para poder responder de buena forma hay que distinguir entre dos situaciones: una situación previa o ex ante, ¿no es cierto?, el impacto que se produce, y una situación ex post o más bien reactiva. En manera preventiva, el servicio va a poder, de partida, va a tener la facultad para pronunciarse en el marco del CIA de manera expresa por cualquier tipo de proyecto o actividad que afecte la biodiversidad, y sobre todo para pronunciarse respecto a las medidas de mitigación, de reparación o de compensación, que es un tema que viene aquí próximamente, ¿no es cierto?, que también trae un marco regulatorio bien fortalecido, ¿ya? Eso, y además en términos preventivos, cuando se trata de este tipo de proyectos que son industriales, ¿no es cierto?, de magnitudes bien considerables, generalmente requieren además de concesiones para poder instalarse. Pueden ser concesiones de telecomunicaciones, ¿no es cierto?, o concesiones eléctricas para poder generar el trazado. Y bueno, el servicio va a tener, como ya fue aprobado, ¿no es cierto?, tanto por el Senado como por la Cámara, una regulación específica en esa materia que vamos a ver más adelante también, y que trae resguardos adicionales a la situación actual, ¿no es cierto?, donde hoy día no existe un pronunciamiento de parte del servicio que administra el área protegida, que es CONAF en muchos casos, o sus pronunciamientos no son considerados simplemente porque no está reconocida su facultad. No hay una obligación de velar por la compatibilidad de la actividad con lo que define la categoría, el plan de manejo, ¿no es cierto?, y además con el objeto de protección, etcétera. Hay una serie de resguardos adicionales que se agregan de manera preventiva. Eso por una parte, y por el lado más bien reactivo, tenemos todo el título 5, el quinto, que habla de fiscalización y sanción, que se agregan a este servicio
para que fiscalice constantemente las actividades que se llevan a cabo dentro de las áreas protegidas y pueda sancionar a través de un procedimiento sancionatorio que lo lleva adelante el servicio, y que el mismo servicio es quien sanciona muchas veces las conductas que se consideran como prohibidas, que también vamos a ver, hay una serie de conductas que se sancionan como prohibidas que el servicio va a fiscalizar, y entre ellas hay muchas que hoy día no están, digamos, en la regulación actual, y que podrían salvar este caso, ¿no es cierto?, que usted plantea en la campana. Eso sería para redondear. Gracias, Alejandro. ¿Preguntas, comentarios o ponemos en votación? En votación las modificaciones propuestas por la Cámara al artículo 36, reservas de la biosfera. Senadora, señora Allende. Gracias. Senador, señor Durana. A favor. Senadora, señora Núñez. A favor, señor secretario. Gracias. Senador, señor Moreira. A favor. Gracias. Señor presidente. A favor. Gracias. Se aprueban por la unanimidad las modificaciones propuestas por la Cámara, las modificaciones efectuadas por la Cámara al artículo 36. En la misma página 51 ahora, dentro del párrafo primero que hemos estado viendo, instrumentos para la conservación, la Cámara de Diputados agregó el siguiente artículo 37 nuevo, pasando al actual artículo 37 a ser el artículo 38 y así sucesivamente. Comillas, artículo 37. Humedales de importancia internacional o sitios Ramsar. Los sitios declarados en el marco de la Convención relativa a los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas o sitios Ramsar, serán acogidos a una de las categorías de protección establecidas en el artículo 56 mediante un decreto supremo dictado por el Ministerio del Medio Ambiente, y bastará para ello un informe técnico del servicio que indique la categoría correspondiente. En caso de que el sitio Ramsar sea de propiedad privada, se requerirá el consentimiento del propietario para proceder a su afectación como área protegida privada. El servicio promoverá la conservación y el uso sustentable de los humedales de importancia internacional o sitios Ramsar y considerará la dimensión ecológica, económica y social de manera de contribuir a la protección del patrimonio ambiental nacional, regional y local y al bienestar de las comunidades locales. Gracias, secretaria. Ministra. Muchas gracias. Este es un artículo nuevo, quizás aquí adelantándome un poco, en el próximo título vamos a ver que el tipo de áreas protegidas que hoy en día tenemos van a cambiar un poco. La propuesta de este proyecto de ley es que nos vamos a regir por la nomenclatura y los tipos de categoría que existen hoy día en la IUCN. Ya, pues eso lo vamos a discutir después, pero vamos a tener esos 6 tipos de categoría, pero este artículo es nuevo porque vamos a mantener estos como sitios Ramsar, porque estos tienen una importancia internacional y están relacionados con la Convención de Ramsar, así que se mantiene eso y también la manera, porque tiene una manera distinta a declararse, no es como nuestros parques nacionales que los declaramos nosotros por alguna razón, ¿no? Entonces eso se le da la posibilidad de que si es que quieren pueden integrarse a alguna de las 6 categorías que vamos a discutir después. Se incorpora esto del consentimiento del propietario si es que cae dentro de un área privada, y se mantiene el hecho que algo que ya existe hoy en día, que es que que deben ingresar al CIA porque es un área bajo protección oficial, así que eso se mantiene. Lo que no me acuerdo es cuántos sitios Ramsar tenemos. 16. Okay. Ya. De los cuales 12 ya se encuentran hoy en día en áreas protegidas, así que muchas gracias. Gracias, ministra. Se ofrece la palabra.
preguntas, comentarios. Senador Matías Walker. Gracias, presidente. Aprovecho a saludar a la ministra y a los asesores. Me parece muy interesante esta propuesta respecto a los humedales de importancia internacional. Preguntarle a la ministra y sus asesores, en el caso de afectación de propiedad privada y que se requiera el consentimiento, como está planteado en el inciso primero, como área protegida privada, ¿cómo se materializa eso en el caso de un humedal? ¿Se establece una servidumbre? ¿Se establece un derecho real de conservación? ¿Se puede afectar una parte? ¿Se hace una subdivisión? ¿Cómo, para los que somos más ignorantes en estas materias, presidente? Antes de contestar, senador Durana. En la misma línea del digamos, el consentimiento de la afectación de un sector privado. Un poco la experiencia que nosotros tenemos en la región de Arica Parinacota es que tenemos un humedal de 30 que se quiere ampliar, pero el plano regulador lo quiere ampliar de manera excesiva, y una inversión privada que se iba a generar en este sector finalmente no se pudo realizar, y hoy día no es ni reserva, no es ni humedal, sino que son tomas de terreno. Entonces, ¿cómo conversa finalmente esta disposición con lo que plantea el senador Walker y con la disposición que pueda tener también el privado? Porque me imagino que suben los estándares de lo que debe ser a futuro un proyecto de inversión a desarrollar en esa zona. ¿Y qué pasa si es que el privado no lo quiere reconocer? Ministra o Alejandro, ¿sí? Adelante. Gracias, presidente. Por su intermedio paso a responder las dos buenas preguntas. Respecto de la primera pregunta, ¿qué pasa cuando, cómo se protege finalmente cuando se trata de un área privada? Como lo dice el artículo, dice que en caso de que el sitio sea propiedad privada, se requerirá el consentimiento del propietario para proceder a su afectación como área protegida privada. Y luego vamos a ver más adelante que en el mismo título cuarto que habla del sistema de áreas protegidas, tenemos por un lado las áreas protegidas del Estado y por otro lado las áreas protegidas privadas. Entonces lo que va a ocurrir es que ese sitio Ramsar, que es de propiedad privada, se va a regir por las reglas de las áreas protegidas privadas y va a tener que llevarse a cabo el procedimiento que establece en ese párrafo para proceder a su afectación como área protegida privada, y va a quedar con los resguardos que cualquier área protegida privada va a tener, digamos que parte por la solicitud del privado, porque es, digamos, dentro de la autonomía de voluntad de los privados que someten sus predios a la conservación. Y por otro lado, si se trata de un bien fiscal o del Estado, un bien nacional de uso público, para no someterse nuevamente a las reglas de procedimiento que establece de creación de área protegida del Estado, que es bastante largo, dado que ya tiene esto un reconocimiento internacional, lo que se hace es facilitar ese proceso a través de un decreto del Ministerio directamente con un informe previo del servicio que indica qué tipo de categoría del sistema corresponde, ¿ya? Y si el privado no quiere protegerse como área protegida privado, lo que ocurre es que se mantiene la situación actual. En ese sentido no hay ninguna desprotección o regresión, porque se mantiene la situación actual en que hay 4 sitios Ramsar que no están protegidos como otra categoría del sistema de áreas protegidas. Por ejemplo, el Parque Andino Juncal, que es de propiedad privada, o Huentelauquén, que también es de una comunidad, y va a tener los mismos efectos que hoy día tienen, que se considera como un área colocada bajo protección oficial para efectos del CIA, y por lo tanto cualquier proyecto o actividad que se quiera realizar en virtud del artículo 10 letra P, la 19.300, requerirá el ingreso previo al sistema para poder desarrollarse. Senador Matías Walker. Muchas gracias, presidente. Muy bueno el ejemplo de Huentelauquén, que es un lugar precioso.
de la región de Coquimbo. No, solamente, yo sé que el tema lo vamos a ver más adelante, pero ¿cuál es la naturaleza jurídica de esa área protegida privada? ¿Es una servidumbre? ¿Cómo es un derecho real? ¿Cuál es la naturaleza jurídica, digamos? Esa era mi duda. Alejandro. Bueno, es una buena pregunta desde el punto de vista del derecho civil. Ahí podríamos discutirlo largamente, pero la verdad que esto está más bien planteado desde el punto de vista del derecho administrativo, en términos que no hay una limitación propiamente al dominio, no hay una obligación, o digamos, hay una obligación, sí, lo vamos a ver más adelante, de inscribir en el conservador de bienes raíces, por ejemplo, la declaración de área protegida privada para efectos de publicidad. Pero en el fondo no hay una limitación al dominio del privado. No es un derecho real, no es como el derecho real de conservación en ese sentido. Bien, ponemos en votación entonces la modificación al artículo 37, ¿no? Gracias. Senadora Allende. Senador Durana. A favor. Senadora Núñez. A favor, señor secretario. Gracias. Senador Moreira. A favor. Gracias, señor presidente. A favor. Gracias. Aprobado 5-0 el artículo 37, nuevo que introdujo la Cámara de Diputados. Enseguida pasamos al artículo, en la misma página 72, que establece las compensaciones de biodiversidad, que pasó a ser artículo 38. Las modificaciones aprobadas por la Cámara son las siguientes. En el inciso primero sustituyó la frase "el servicio podrá definir" por "el Ministerio dictará un reglamento que definirá". En el inciso segundo, en el mismo inciso primero intercalado entre la expresión ley 19.300 y el punto aparte la siguiente frase: los que deberán cumplir con las reglas para la compensación de la biodiversidad adecuada que se señalan en los incisos siguientes. Ha reemplazado el inciso segundo por el siguiente: las medidas de compensación de biodiversidad consistirán en acciones de restauración ecológica. Excepcionalmente, las medidas de compensación podrán consistir en las acciones de preservación cuando se dé cumplimiento al criterio de adicionalidad, demostrando que la biodiversidad preservada se encuentra amenazada. Y el inciso tercero, que habla de las medidas de compensación apropiadas, se reemplazó la frase "de biodiversidad de acuerdo a criterios de equivalencia y adicionalidad" por el siguiente, comillas, "y preferiblemente una ganancia neta de biodiversidad de acuerdo a criterios de equivalencia y adicionalidad que aseguren resultados medibles. La equivalencia estará dada por equivalencia en los atributos de composición, estructura y función en los distintos niveles de organización de la biodiversidad de los elementos impactados y compensados. Las medidas de compensación solo podrán recaer en impactos residuales o remanentes una vez que sean establecidas medidas para evitar, minimizar o reparar los impactos. No se podrán establecer medidas de compensación cuando la afectación recaiga en componentes, estructuras o funciones de la biodiversidad con características de irreemplazabilidad o vulnerabilidad. Y sustituyó el inciso cuarto por el siguiente: en el mismo reglamento, el servicio propondrá los criterios y estándares sobre estudios de línea de base en biodiversidad y determinación de impactos residuales, criterios de equivalencia y adicionalidad para compensaciones de biodiversidad, límites de la compensación y protocolos para el monitoreo de tales compensaciones. Les recuerdo que esto está vinculado a la letra B del artículo segundo, al principio de jerarquía, que lo íbamos a ver también con el artículo 52. Gracias, secretaria. Ministra. Ok. Vamos a intentar explicar esto. Lo que quiere hacer este artículo es, estamos aquí vinculando el servicio de evaluación de impacto ambiental, verdad que cuando en el caso en que haya impactos significativos, define una cantidad de cosas que deben hacer los estudios de evaluación de impacto ambiental. Y en cuanto a biodiversidad, el SEA en este momento tiene 2 guías que definen una cierta cantidad de cosas. Lo que se hace con ese artículo es traer
a este artículo a la ley, cosas que hoy en día están en guías asociados al CEA, lo incorpora aquí. Por eso es que queda tan extenso y con tanto detalle, porque es información que viene de estas guías. Yo diría que eso es lo más significativo. Bueno, la presidenta lo leyó, tiene una cantidad importante de cambio, y como mencionó, también tenemos que ver aquí el principio de jerarquía, que lo dejamos pendiente cuando vimos el artículo 2. Quisiera que Cristóbal, ¿sí?, complemente mi explicación. Gracias, presidente, y gracias, ministra, por su intermedio. Bueno, como decía la ministra, hay varios cambios. El primero, en que se establece que va a ser un reglamento del ministerio el que va a establecer estos criterios y estándares sobre la compensación adecuada, y después se ponen ciertos requisitos en la ley que tienen que cumplir estos criterios. Y acá hubo una ardua discusión en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, que fue cuando se cambió este artículo, debido a que las diputadas y diputados querían que el servicio hiciera el reglamento. Pero la verdad es que quien tiene la facultad reglamentaria derivada es el Ejecutivo, entonces por tanto sería el Ministerio, y esto también va ligado a el último inciso que cambió, en donde se dice que el servicio va a proponer los criterios y estándares que tienen que estar en este reglamento. Entonces, de esa forma nos aseguramos que en el proceso de elaboración del reglamento, que va a ser el Ministerio, que es el organismo encargado de supervigilar tanto al Servicio de Evaluación Ambiental como al SBAP en este caso, y a la Superintendencia, va a tener que considerar la opinión tanto del Servicio de Evaluación Ambiental como de el SBAP. Y el SBAP va a ser quien proponga estos criterios para determinar los estudios de línea de base de biodiversidad y otras materias que se establecen en el artículo. Bueno, y como bien decía la ministra, esto va ligado a la letra B del artículo 2, que había quedado pendiente, en que la senadora Allende, por su intermedio presidente, tenía algunas dudas del cambio, y va ligado porque se acortó harto la definición del principio de jerarquía, pero se alargó acá la regulación de cómo tienen que ser las compensaciones adecuadas. Y bueno, lo que decía el principio de jerarquía es que los impactos significativos, porque esto va ligado al artículo 11 de la ley 19.300, es decir, impactos que hacen que un proyecto deba entrar por estudio, evaluación ambiental por estudio y no por declaración. Dice que entonces los impactos significativos sobre la biodiversidad deberán ser evitados, mitigados, reparados y en último término compensados. Entonces el último término, que es la compensación, después se regula con este reglamento y todas estas materias que están largamente explicadas en este artículo, y que, como decía muy bien la ministra, son tomadas de las guías de compensación que hoy en día el Servicio de Evaluación Ambiental ya tiene publicadas. Son 2, si no me equivoco, que ya están publicadas y que se utilizan en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Brevemente, presidente, Senador yo voy a explicar un poco más los criterios de equivalencia, adicionalidad, eso por un lado. Y yo entiendo que es como la última posibilidad, pero suena como contradictorio. Estamos protegiendo la compensación, porque la compensación implica que hay un daño. Entonces, entiendo que ocurre, pero digamos, debería ser como lo último, algo así, si no estoy equivocada. Antes de responder, no sé si hay más preguntas, comentarios, porque cerraríamos con este artículo en el fondo, entonces, para agrupar las preguntas y comentarios. Ya. Entonces, respondemos la consulta de la senadora Allende. Sí, quería confirmar que efectivamente es lo último. El principio de jerarquía dice que deben ser evitados, mitigados, reparados y, en último término, compensados. Así que yo espero que sea bien claro. Y que si tienen que ser compensados, aquí está todo el artículo que cómo debe ocurrir todo esto. Perfecto. Y la equivalencia y la adicionalidad. Gracias. Algo aprendí.
Bueno, gracias, presidente. Respecto a la equivalencia y la adicionalidad, son dos elementos que deben cumplir la compensación para que sea entendida como apropiada. Que sea equivalente tiene que ver con que, por ejemplo, si un proyecto está impactando un ecosistema que es rico, por ejemplo, en recurso hidrobiológico, en algas, ¿no es cierto?, en la zona costera, que no se vaya a compensar en un ecosistema de bosque en la cordillera, porque eso no es equivalente. Debería ser la compensación con digamos, con un ecosistema de similares características, ¿ah? Es decir, que se compense con algo que sea rico en recursos hidrobiológicos, en algas, etcétera. Eso en cuanto a la equivalencia está más definido en detalle en la misma guía del SEA, y en cuanto a adicionalidad, quiere decir que primero se establece que la idea es que hayan resultados medibles en las medidas, es decir, que uno pueda cuantificar de alguna manera si lo que se está impactando es, por ejemplo, da un número 100, que lo que se esté ofreciendo como medida de compensación dé a su vez un número adicional a 100 para que quede de alguna forma una pérdida neta 0. ¿Ah? Esa es la idea de la adicionalidad, que se cuantifique lo que se está ofreciendo como medida de compensación y que sea igual o superior, y lo dice expresamente, preferiblemente superior a lo que se está perdiendo, para que haya ojalá, ganancia en biodiversidad y si no, una pérdida neta 0. Muy bien, muchas gracias por la explicación. Ponemos en votación entonces el artículo 38, ¿no? El 38. Las modificaciones propuestas al artículo 38. Senadora Allende. Gracias, senador Durana. Gracias, senadora Núñez. A favor, señora secretaria. Muchas gracias, senador Moreira. A favor. Gracias, señor presidente. A favor. Aprobar las modificaciones de la Cámara de Diputados. Votaríamos el principio de jerarquía también, ya que está tan vinculado. Senador Moreira, antes de... Bueno. Es una que yo tengo una reunión que como voy hasta las 5:30, si algún día quiere estar hasta las 6, yo no tengo ningún problema, pero ya. Sí, no, mire, es más bien no para que me contesten ahora, sino que para que lo tengan mañana. Porque yo quería pedirle a la comisión que el artículo 40 lo pudiésemos votar una vez que tengamos mayor claridad con la comisión mixta de las turberas. ¿Por qué? ¿Ah? Porque aquí dice, claro, porque aquí se habla qué se entiende por extracción de cubierta vegetal de turbera. Entonces esto tiene que estar totalmente alineado con la ley de la turbera. Entonces que lo pudiésemos dejar, no se trata de postergarlo para siempre, no, pero por lo menos tener claridad. No, es que no, si nadie está esperando, es que la preocupación es qué se entiende por extracción de cubierta vegetal de turberas. O sea, en ningún caso nosotros vamos a impedir esto, pero que usted yo digo que lo votemos la próxima semana. Que lo votemos la próxima semana y mañana ustedes nos cuentan. Sí, puede quedar pendiente mientras tanto se conforma la mixta. Nadie pretende... ¿Alcancemos a votar jerarquía? ¿O usted tiene... la senadora Allende prefiere esperar? Impacto significativo, volver al punto. Discutido, digamos. Dejemos hasta acá. Mañana se cita como siempre el mismo horario, 12:30. Vamos a terminar un poquito antes de las 2 por el Congreso Pleno, pero para que avancemos desde ahí en adelante. ¿Y quedamos que el artículo 40 se votaría la próxima semana? Sí, eso lo dejamos fair play. Entonces, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.